A continuación, Saúde. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Saúde, Cirugía Plástica y Láser, una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético con la conducción del Dr. Fabián Hidrobo. Saúde. Buenos días, amigos televidentes, soy el Dr. Fabián Hidrobo, cirujano plástico, miembro de la Sociedad Americana, Ecuatoriana y Brasilera de Cirugía Plástica. El día de hoy el tema que vamos a tocar es la reducción de senos, la reducción de mamas. Este es un problema que aqueja a muchas mujeres después de los 45, 50 años, en los cuales después del cambio hormonal con el tiempo y el aumento de peso, a veces por el mismo cambio hormonal, empiezan a aumentar el peso a nivel de los senos. Y obviamente hay un problema a nivel de las articulaciones, de los hombros, dolor, y hace que las mujeres acudan al cirujano plástico a hacerse la reducción mamaria. A veces los pacientes nacen inclusive cuando después de la pubertad hay una enfermedad que se llama la hipertrofia virginal, en la cual las niñas de 16, 17 años tienen unos senos enormes, voluminosos, y obviamente tienen el mismo problema, dolor a nivel del hombro, un poco ya curvadas, un poco ya por el peso, ¿no? Siempre yo les digo a las pacientes, imagínense lo que es estar colgados con dos sandías unidas por una soga, el peso debe ser muy molesto. Esto hace que las pacientes acudan a nuestros servicios, a nuestra clínica para realizarse la reducción de senos. A veces las pacientes dicen, doctor, pero yo quiero que me haga la reducción de senos y no quiero cicatrices. Es un tema bastante discutido y obviamente siempre en un seno grande caído no existe o hay técnicas que uno puede hacer una cicatriz más pequeña, pero sin cicatriz es imposible. Imposible porque las técnicas que uno puede hacer a través de la areola para no hacer grandes cicatrices, siempre hay necesidad de una segunda cirugía y de un problema que después las pacientes quedan insatisfechas con el resultado porque por evitar una cicatriz la forma del seno final quedó más o menos bonita y la paciente después hay reclamaciones y tiene que someterse a una segunda cirugía. Así que yo creo que lo más importante es que la paciente sepa cuáles son los beneficios de un seno grande con un seno pequeño con una cicatriz, es decir, transformar un seno grande, voluminoso, feo tal vez, en un seno pequeño, bonito, con una cicatriz. Eso con el tiempo, con las nuevas técnicas de láser y nuevos productos farmacológicos, hace que la cicatriz cada día se vea mejor. Hay un siguiente video para tener una idea de lo que estamos hablando. Cirugía de reducción de mamas. Senos naturalmente grandes y voluminosos conllevan a problemas de salud y disminución de la autoestima, afectando la vida de la mujer. Las consecuencias del exceso mamario van desde dolores en los hombros, cuello, columna y marcas profundas del sostén. Interfieren también en la rutina diaria. Situaciones sencillas como practicar ejercicios físicos y escoger ropa terminan volviéndose incómodas. Las principales causas del volumen excesivo de las mamas son la genética y los estímulos hormonales. La flacidez, a su vez, es causada por el envejecimiento, la pérdida acentuada de peso y lactancia. Es decir, como vimos en el video, obviamente, y esto tal vez se me pasó un poco por alto, no solamente las que buscan la cirugía para reducir los senos son senos grandes, voluminosos, que es la mayoría. Hay también personas que han bajado mucho de peso y obviamente se les ha colgado el seno, que era un seno grande, robusto, han bajado 30, 40, 50 libras a veces con las cirugías bariátricas y eso queda reducido a 2 pedazos de piel, digamos, colgados, que lo que nosotros hacemos es una reducción de la piel y a veces nosotros, cuando no hay tejido suficiente, ponemos una prótesis de silicón para hacer y dar volumen, porque la paciente a veces bajó tanto que ya no hay, sino solamente piel colgada. Hay un siguiente video que nos indica las siguientes características de los senos. Indicaciones para la cirugía de reducción de mamas.
La cirugía estética de mamas, mamoplastía, es indicada para reducir el volumen mamario, para corregir la forma y la flacidez de las mamas. La cirugía debe ser realizada preferencialmente después del desarrollo completo de las mamas, lo que generalmente ocurre al final de la pubertad. Es importante destacar que cada persona tiene un desarrollo glandular y hormonal diferente. El momento ideal para realizar la cirugía será indicado por su médico. Anatomía de las mamas. Las mamas están localizadas por arriba de los músculos pectorales de la mujer. Están formadas por tejido glandular y ductos responsables por la producción y paso de la leche. Alrededor del tejido glandular hay tejido graso y ligamentos responsables por el llenado y la sustentación de las mamas. Dicha estructura tan importante en el cuerpo femenino puede sufrir cambios con la edad, variación hormonal, embarazo, aumento y pérdida de peso, accidentes y enfermedades. Como veíamos en el video, realmente uno de los cambios principales que ocurren en los senos de una paciente, de una mujer, son después de un embarazo. Obviamente, las pacientes cuando se embarazan hay cambios hormonales, aumentan de peso, hace que el seno crezca. Es un seno que después obviamente vuelve a su tamaño, pero la sustentación del seno, que como vimos en el video, se da por los ligamentos de Cooper sobre todo, hace que con el tiempo haga esto, se caiga. Entonces es necesario tener en cuenta esto, porque las pacientes a veces se operan entre el primero y el segundo hijo, es decir, siempre hablamos con otros pacientes que debe ser más bien la cirugía, una vez, sobre todo cuando son senos grandes y caídos, una vez que han tenido 2 o 3 hijos que van a tener, porque obviamente si opero entre el primero y el segundo hijo, en el segundo hijo nuevamente habrá un crecimiento del seno operado y se caerá. A veces las pacientes nos preguntan, una vez que me opero los senos, ¿podré tener leche para mis hijos? Siempre indicamos esto a las pacientes, sobre todo cuando son jóvenes, de los 18 o 20 años, con senos muy grandes. Nosotros entendemos y obviamente sabemos que más o menos 1/3 de la glándula mamaria sale en la cirugía de reducción del seno. Siempre les digo a las pacientes que sí habrá leche, sí, pero tendrá una cantidad entre un 30 a 40% menos de lo normal que una mujer tendría si es que no se hubiera operado los senos. Esto tienen que saber porque obviamente no es un problema para operarse, pero si una paciente no quiere tener ese problema, tendrá que operarse al final de su edad gestacional después que haya tenido sus hijos. Recomendaciones prequirúrgicas. Programa tu vida diaria y social para los días siguientes a la cirugía, respetando los cuidados necesarios. Es importante que estés en buenas condiciones de salud para someterse a la cirugía. En la consulta médica se realiza una evaluación física completa y se solicitan exámenes de laboratorio. Algunas recomendaciones deben ser seguidas antes de la cirugía. Infórmale a tu médico los remedios que tomas normalmente, pues algunos deben ser suspendidos, como es el caso de los anticoagulantes. En los días que anteceden la cirugía, se aconseja interrumpir el consumo de bebidas alcohólicas y el tabaco. Avise a su médico en caso de gripe e indisposición antes de la cirugía. 8 horas antes, ayuno absoluto de alimentos sólidos o líquidos. El tiempo de la cirugía, de internación y el tipo de anestesia serán informados por tu médico. El retorno a las actividades normales y al trabajo se dará en algunos días. Otras recomendaciones específicas relativas a los cuidados con la herida, cicatrización, exposición solar y prácticas de actividades deportivas serán dadas por tu médico según tu caso. La paciencia y los cuidados son fundamentales en el posoperatorio. A lo largo de algunos meses podrás ver un resultado más natural y definitivo. Las complicaciones son raras debido al preparo realizado en el preoperatorio y los cuidados ofrecidos durante y después de la cirugía. La cirugía plástica es uno de los caminos para conquistar más autoconfianza y mejorar tu calidad de vida. Conversa sobre tus expectativas con tu médico y decide qué realmente puede ser realizado en tu caso, pues la perfección no existe. Sin embargo, los resultados valen la pena. Juntos podrán discutir las técnicas quirúrgicas existentes y la más indicada para tu caso, pues hay que respetar siempre la anatomía de cada uno. No existe cirugía plástica sin cicatrices.
Cada uno tiene un proceso de cicatrización diferente, que no depende del médico, sino del organismo. Debes buscar el mejor resultado dentro de tu realidad, sin la expectativa de quedar parecida a alguna famosa o a alguien a quien admiras. Tenemos que tener conocimiento de que este tipo de técnica que vamos a ver en el siguiente video, cuando lo proyectemos, hay diferentes técnicas. Se puede hacer una técnica en la más común, digamos, en T. Hay una técnica que hacemos en solamente vertical. Hay una técnica en J, en L. Es decir, depende de cada caso. Nunca podemos generalizar, porque hay pacientes que a veces tienen un seno muy flácido, que a veces solamente con la colocación de una prótesis sacando piel alrededor de la areola, una técnica periareolar, funciona bastante bien. Los senos que son muy grandes, muy caídos, que están a veces con 5, 6, 8 centímetros más abajo de lo que debería tener, necesariamente tenemos que hacer con cicatrices. Se hace con técnicas nuevas, con hilos nuevos, con grapadoras nuevas, que hace que nosotros tengamos unas cicatrices bastante buenas. Veamos el siguiente video. Mostraremos ahora cómo se realiza la cirugía de reducción de mamas. La elección de la técnica quirúrgica adoptada considera el tamaño y el grado de flacidez de las mamas. La incisión puede ser alrededor de la aureola, pudiendo prolongarse hasta la parte central del polo inferior de la mama, o como en la mayoría de los casos, englobar casi todo el polo inferior. En esta técnica, se realiza una incisión alrededor de la areola para reubicarla y reducir su tamaño si fuera necesario. La piel del nuevo local de la areola y del polo inferior de la mama es retirada. Enseguida, se remueve el exceso de tejido glandular y graso de la mama, reduciendo el volumen mamario. En casos de caída, se realiza la remodelación de las mamas. La aureola se eleva y las incisiones son aproximadas, resultando en una cicatriz vertical y otra horizontal en el surco mamario. Para retirar el exceso de grasa en las laterales del tórax, la liposucción puede ser asociada a la cirugía. Un pequeño dreno también podrá ser colocado para auxiliar la recuperación. Ese dreno será retirado en los días siguientes a la cirugía. En casos que se desee corregir la flacidez y aumentar las mamas, es posible colocar una prótesis mamaria, seguida de la remoción del exceso de piel y reposicionamiento de la areola. Debido a que las incisiones son realizadas en la parte inferior de la mama, la paciente podrá usar escotes y bikinis sin miedo de mostrar la cicatriz. Con el paso del tiempo, las cicatrices van a mudar y ponerse menos visibles. El proceso de cicatrización puede tardar hasta algunos meses. La disminución del volumen mamario y la corrección de la flacidez traen muchos beneficios a cambio de algunas cicatrices, cuyo tamaño y forma dependen de cada caso. Perfecto, o sea, las cicatrices en ese caso, como vemos, pueden ser, ya habíamos hablado, de diferentes formas. Siempre hacemos con anestesia general, peridural o local, depende. Generalmente cuando son senos grandes, anestesia general. Cuando son senos medianos, podemos hacer con peridural alta, una anestesia, ¿sí? Obviamente, o con local, con sedación siempre. Y la paciente generalmente duerme una noche en nuestra clínica porque es necesario que repose para que no haya sangrado. Dejamos el DREN más o menos 5 a 6 días y retiramos, y la paciente vuelve a sus actividades normales a una semana. No puede manejar ni hacer fuerza por 3 semanas. Básicamente ese es el principal cuidado para evitar que las cicatrices se agranden, se abran o que puedan tener problemas posteriores. Recomendaciones postquirúrgicas. Es muy importante el uso de un sostén quirúrgico, pues este sustenta las mamas durante el proceso de cicatrización. La paciente también deberá evitar levantar los brazos y dormir sobre los senos. Otras recomendaciones específicas, tales como cicatrización, curaciones y práctica de actividades deportivas, serán dadas por tu médico. Sí, exactamente. Sostén quirúrgico 45 días, básicamente no dormir sobre los senos durante 45 días también, y actividades normales a partir del mes y medio, 2 meses. Hay unas fotos que queremos mostrar a nuestros amigos televidentes de pacientes operadas con reducción mamaria, a veces senos grandes, a veces senos medianos. Es una cirugía, por ejemplo, con una cicatriz solamente en J, que se llama un L, con levantamiento, no había necesidad de una reducción grande.
Lo mismo una paciente que tuvimos que hacerle un levantamiento porque obviamente tenía un seno ya colgado, un paciente de 22 años con una cicatriz en J nada más. Esta es una paciente, por ejemplo, miren que está bastante caída las areolas. Hicimos una reducción en T, obviamente levantando, y no colocamos prótesis. Con el propio tejido de ella hacemos como una especie de relleno, como una prótesis del propio tejido, y quedan bastante bien. Siguiente. Un paciente de perfil, vean el levantamiento, más o menos 5 centímetros se ha subido el seno, con una reducción de unos 100 gramos de cada seno, y con eso es suficiente. Siguiente. Lo mismo, una paciente, miren, el antes y el después, solamente ha habido reducción, no ha habido colocación de prótesis. Hacemos una técnica que consiste en aprovechar el propio tejido para colocar como una prótesis, con un resultado bastante satisfactorio. Eso es, realmente la cirugía de reducción de mamas, tenemos mucho volumen en nuestras cirugías, hacemos bastante esta cirugía, justamente porque creemos que es una de las cirugías que más beneficio trae a las pacientes. Las pacientes llegan a nuestra clínica a veces con problemas de peso, sobrepeso, y lo que siempre les indicamos a las pacientes es que se debe operar un seno con una reducción mamaria cuando el peso de la paciente esté cerca de lo que ella tiene normalmente. Es decir, si tengo una paciente con 30 kilos de más y quiere operarse el seno, y la paciente se somete a una cirugía bariátrica o baja de peso, después que el seno quedó bonito, con los 30 kilos da más, baja de peso y el seno otra vez se hace flácido, se cuelga, y no es lo indicado. Es decir, la paciente tiene que hacer una reducción mamaria por un exceso de peso cuando el peso corporal de la paciente esté normal o cerca de lo normal, porque la cirugía de reducción mamaria puede haber digamos, una disminución de unos 2-3 kilos sin que el seno se caiga. Pero si la paciente pierde 15 kilos, probablemente el seno volverá a colgarse, más que todo a colgarse, sino a quedar flácido, porque la estructura del seno, como no sé, tenemos ya lo dijimos, tiene más o menos el 70% de grasa y el 30% de glándula mamaria. Si una paciente pierde 10-15 kilos, obviamente hace que el seno que quedó bonito se afloje otra vez y caiga. Entonces, no recomendamos a nuestros pacientes que se operen los senos, sino cuando ya tengan un peso próximo al que ella siempre tiene. Hay pacientes que dicen, doctor, yo nunca voy a bajar los 20 kilos que tengo a más, siempre estaré con este peso, entonces procedemos a operarlas, pero no es lo indicado. Sin embargo, lo más importante es que estos pacientes, al perder a veces 1 kilo en cada seno, imagínense lo que es tener 2 kilos al menos todos los días, lo que hace que la parte de los trapecios, del hombro, mejore mucho, porque realmente las pacientes tienen después ya una posición curvada, viven haciéndose un poco curvas, curcas, como decimos antiguamente, lo que hace que, obviamente hace que las pacientes tengan un defecto inclusive para manejar, para hacer ejercicio, porque no soportan el peso. Yo creo que esa es una de las cirugías que más alivio trae para las pacientes, porque es como que la paciente vuelve a usar digamos, su día a día, vestidos que no podía hacer, ejercicios físicos, y el peso generalmente que se pierde en una cirugía de reducción mamaria es más o menos entre unos 500 gramos a 1 kilo de cada seno. Las cicatrices. ¿Qué hacemos con las cicatrices? Siempre hablamos que las cicatrices tienen un periodo de maduración entre el 9º mes, es decir, la cicatriz va perdiendo su color rojo, morado, se hace un poquito más rosado y finalmente queda con el color normal a partir del 9º mes. Esto hace que a veces la paciente quiere tener una cicatriz perfecta sin ningún tipo o sea, que no se ve absolutamente nada al mes, mes y medio. Eso no existe. La cicatrización normal de las células, digamos, de la maduración normal de las células de cicatrización, los fibroblastos, hacen que antes de los 9 meses no mejore el color. Hay pacientes, obviamente, que son excepción, que a veces con 3-4 meses ya tienen cicatrices bonitas, pero eso no es lo normal. Lo normal generalmente es a partir del 9º, 10º mes, que la cicatriz se va perdiendo el color rojo, el color morado que normalmente queda. Actualmente tenemos las cremas de silicón, que son cremas que normalmente se colocan sobre las cicatrices, y encima de eso tenemos las bandas de silicón. ¿Cuál es la función de esto? Hace normalmente que las cicatrices queden planas, que no se hagan gruesas, que no queden cicatrices hipertróficas o queloides, y con el tiempo ese color se va perdiendo, como decimos, pero que la cicatriz no aumente. Lo que se hace es que las células
que forman las cicatrices gruesas, digamos, se pierde un poco el oxígeno durante las bandas de silicón y durante el tiempo, que son 8 o 9 meses, la cicatriz no se reproduce, no hace que se hagan gruesas y no son queloides, no se hagan queloides. Entonces, la utilización de estas pomadas de silicón y las bandas de silicón es obligatorio en todos nuestros pacientes, y vemos que ha mejorado mucho la parte de cicatriz, que es lo que más les molesta a veces a las propias pacientes o a veces a los maridos, a los esposos, porque reclaman mucho de eso, ¿no? Pero hay muchas pacientes que obviamente lo único que quieren es reducirse los senos porque no les interesa las cicatrices, ni mucho menos porque la vanidad es así, pues a veces están con un vestido, se les ve gordas, dicen yo estoy flaca en el cuerpo, pero con el seno muy grande se me ve gorda, se me ve obesa, y es porque los senos realmente tienen una talla 36D, 36D, cosas así, que hace que la paciente se sienta mal. Con el tiempo, la sensibilidad del pezón, que es otra cosa que siempre las pacientes preguntan, generalmente a veces se puede perder un poco la sensibilidad del pezón. Eso es importante para la vida sexual de una paciente, y eso no depende de lo que haga el médico, depende del corte que se hace alrededor del pezón, y no hay cómo evitar. Es decir, hay pacientes que pierden la sensibilidad, espontáneamente vuelve esta sensibilidad al mes, mes y medio, otros a los 3 meses, otros a los 6 meses, y hay un menor número, una excepción de pacientes que nunca más vuelven a tener sensibilidad. Es por el corte alrededor de la areola. Todo corte hace que los nervios cutáneos obviamente se corten, obviamente se alteren, y nuevamente al coser hay una reunificación de los nervios, pero nunca a veces es igual. Entonces eso tiene que saber la paciente, tiene que saber obviamente el esposo, tiene que saber, porque si es que no hay sensibilidad después puede ser un problema serio a nivel de la vida afectiva de los esposos. Entonces es importante que eso también se tome en cuenta, porque lamentablemente en estas técnicas de reducción mamaria no existe forma de no reducir el pezón. Además, generalmente estos senos grandes, caídos, colgados, tienen pezones muy grandes, generalmente a veces de 7, 8 centímetros de diámetro, que es lo que más les molesta a los pacientes. Nosotros no podemos hacer una reducción mamaria con un seno bonito con un pezón de 8 centímetros de diámetro. Es decir, tenemos necesariamente que reducir y hacer el pezón normal de 3, 4 centímetros, que es lo que normalmente tiene una paciente que no ha tenido hijos. Entonces, eso de la sensibilidad es bien importante, porque la paciente tiene que estar en conocimiento. Siempre la paciente me pregunta, ¿puedo volver a trabajar en cuánto tiempo? Yo les recomiendo a mis pacientes que estén durante unos 8 días en su casa, tranquilas, obviamente moviéndose, haciendo sus actividades normales sin hacer fuerza. Como veíamos en los videos, no pueden levantar el brazo más arriba entre el codo y el hombro, y no pueden hacer ejercicio ni levantar peso. Eso es lo mejor para este tipo de pacientes, porque obviamente ¿cuál es la idea de este tipo de recomendaciones? Que la cicatriz no se estire, porque a veces la cicatriz queda fea, porque la paciente a veces a los 8 o 10 días manejó, jugó tenis o cualquier cosa así. Entonces, como la cicatriz está pegada con el ejercicio físico o levantar peso, hace que se estire como un chicle, y que la cicatriz, que debería quedar una línea, que es lo que nosotros dejamos, con el tiempo y con la fuerza que ellas hacen, se haga esto, se estira y queda una cicatriz hipertrófica. A veces la gente confunde, dice tengo un queloide, y lo que se ve es una cicatriz roja un poquito levantada. Eso no es queloide, obviamente, y es una cicatriz hipertrófica que con el tiempo irá mejorando. Pero a veces este tipo de problemas que la paciente a veces hace, de manejar antes de la tercera semana de hacer ejercicio, es una de las causas principales, o que se abra la herida en el postoperatorio, a veces en la región de la conjunción de las 3 colgajos que hacemos, es un punto más débil, digamos, que cualquier movimiento brusco hace que se abra esa cicatriz, y a nivel sobre todo del pezón, que hace que la cicatriz se vuelva un poquito gruesa, más que gruesa, ancha. ¿Y qué es lo que se puede hacer en esos casos? Siempre decimos, cuando la cicatriz está roja, simplemente esperar, cremas, masajes, bandas de silicón, funcionan bien, 8 o 9 meses el paciente tiene una cicatriz perfecta. Cuando la cicatriz ya se estiró, digamos así, se abrió,
realmente no es un problema de cicatriz fea, es un problema de que se ensanchó, y eso hace que el único solución o remedio para eso es volver a hacer una pequeña anestesia local y sacar esa cicatriz. En todo caso, lo importante es que todo esto sea hablado con su cirujano plástico en la consulta para que él les oriente cuál es la técnica mejor, el tipo de cicatriz que van a hacer y el postoperatorio. Muchas gracias por su atención. Soy el doctor Fabián Hidrobo. Cualquier cosa estamos a su disposición en nuestra clínica Saúde, Cirugía Plástica y Láser. Hasta la próxima semana. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Saúde, Cirugía Plástica y Láser, una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético con la conducción del doctor Fabián Hidrobo. Saúde.